Visualiza la presentación, porfa. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Va, perfecto, muchas gracias. Ok, la clase pasada nos quedamos con las mejoras que se hicieron en infraestructura durante este sexenio. Platicamos sobre esa política de desarrollo que tuvo que ver con el plan de la Marcha al Mar, lo respectivo a vivienda popular, que fue la creación del Instituto Nacional de Vivienda, el tema de mejoras salariales y la mejora en infraestructura, ¿vale? Posteriormente, tenemos que hablar del tema, pues, de alguna manera un tanto económico, que tuvo que ver con el control de precios para la paz social. Este se enfocó principalmente en una paraestatal, que fue CEMSA. CEMSA era la compañía exportadora e importadora mexicana. Su función fue comprar granos a precios de garantía y venderlos a precios subsidiados en las ciudades. De esta manera se empezó a controlar un poco la inflación en los alimentos y obviamente podía ayudar a mantener la estabilidad social. Recordemos un poquito que parte del objetivo del presidente del sexenio era la austeridad y el trabajo, era que se desarrollara la labor en nuestro país, que el trabajo se mantuviera, pero que no se perdiera el enfoque de la austeridad para tratar de quitar un poquito la imagen que traíamos del sexenio anterior, ¿sale? Entonces, Adolfo Ruiz Cortines enfocó parte de sus estrategias de gobierno en el desarrollo de nuestro país. Cuando ustedes buscan en libros de historia sobre el desarrollo estabilizador como aquel modelo económico implementado en nuestro país, muchos lo llevan desde el periodo de Adolfo Ruiz Cortines. Sin embargo, él no es parte de los sexenios de gobierno que, que implementaron el desarrollo estabilizador, ¿vale? Sin embargo, sí creó o sentó esas bases para que a partir del siguiente periodo, en la implementación de este modelo, pues tuviera los resultados esperados, ¿vale? Eso no significa que este gobierno fue económicamente estable. Ya platicamos un poquito la clase pasada, principalmente sobre el tema de la devaluación que se dio, ¿vale? Entonces, sí hubo algunos problemas económicos, hubo problemas sociales que ya vamos a ver más adelante. Entonces, no fue un sexenio estable, a diferencia de lo que vamos a ver ya en nuestro módulo 3 como desarrollo estabilizador, ¿sale? Pero, sin embargo, sí sentó un poco esas bases del desarrollo estabilizador. Ahora bien, a diferencia de Ruiz Cortines, sí comenzó o sí retomó una parte del rezago agrario que se tenía en nuestro país y se entregaron 3.5 millones de hectáreas en reparto agrario. Esto de alguna forma también estuvo amparado con el tema de la certeza jurídica, es decir, que se les diera de manera jurídica la tierra, tanto ejidales como comunales, a los pobladores, no solamente fuera como de palabra. Entonces, estábamos dando un paso importante en las políticas de Estado de nuestro país. Por eso es que en este slide que estamos viendo, hablamos el tema de la maquinaria del desarrollo. Esto permitió que años posteriores pudiéramos tener un desarrollo más estable, pero no fue el desarrollo mismo del desarrollo estabilizador, ¿sale? Ahora, cuando pasamos y damos un giro al tema de la cultura en nuestro país, tenemos cosas interesantes y yo creo que a veces no las traemos en el radar durante este periodo de gobierno. Parte de lo que hemos platicado desde el día 1 de clases fue tratar de contextualizarnos en el tiempo de estudio que vamos a estar platicando. Les decía en muchos momentos y en otras ocasiones, la temporalidad es importante. ¿Y por qué es importante? Porque no es lo mismo ver la historia de atrás o de adelante. En este caso, pues ustedes que llevan muchos años hacia adelante de los temas que estamos viendo,
ya no es tan perceptible las carencias que se tenían en todos los ámbitos, político, económico, social y cultural, ¿sale? Entonces, para ubicarnos un poquito, esta presentación, este slide particularmente, tiene que ver con con cómo se daba la vida cotidiana en nuestro país durante este periodo. Particularmente en entretenimiento, la vida nocturna pues, se mantenía en un auge. ¿Cuáles eran los lugares que frecuentaban para entretenimiento nocturno? Pues los cabarets, los teatros de revista y de comedia. ¿Qué figuras se presentaban? Algunas de estas ustedes las han visto en películas que seguramente no son de sus favoritas, pero son parte de nuestra historia cultural. A figuras importantes como María Victoria, Tintán, Clavillazo, Ignacio López Tarso, uno de los más emblemáticos, que murió hace apenas unos años, pero fue de los más emblemáticos porque eh, vivió diferentes épocas de desarrollo cultural en nuestro país y fue un ícono en esos momentos y en el tiempo presente también, ¿sale? Entonces, estos personajes que probablemente ustedes conocen por las películas viejas que veían sus papás, sus abuelos, para este momento estaban despegando en estos centros culturales como eran los cabarets y teatros. Todavía no con el apogeo que se tenía, pero pues ya estaban ahí y era una parte importante. Y como ustedes recordarán, estábamos todavía en el Milagro Mexicano. No fueron los personajes de la época del cine de oro en nuestro país, porque ya platicamos un poquito de ellos un poquito más atrás, pero sí estaban empezando a crear su historia en el ámbito cultural. Ahora, en el ámbito de consumo, algunos de los productos que hoy creo que ya ni siquiera aparecen en el mercado son los cigarros Belmont, las televisiones Packard Bell y la cerveza Don Quijote, que también era de la cervecería Cuauhtémoc. Aquí lo interesante es que figuras como Silvia Pinal, que ustedes hoy conocen, ya no es quien era en los años 50, era la imagen del producto, era una mujer muy guapa y pues obviamente atraía mucho mercado. Entonces fue la imagen muchos años del producto de las cervezas Don Quijote. Eso era lo que teníamos tanto en entretenimiento como en consumo en estos años. Si ustedes tratan de hacer un poquito el análisis o la comparativa con la época actual, pues el entretenimiento definitivamente ya no se da en los mismos centros de vida nocturna como los de los 50. Hoy probablemente son bares, son, no sé, en lugar de ir a ver teatro, mucha población importante pues está utilizando la tecnología como las aplicaciones de streaming, ¿no? Entonces sí hay un cambio muy radical y estamos hablando de que son 75 años de diferencia. Entonces los pasos agigantados que se dieron en temas tecnológicos o que ustedes ven en temas tecnológicos, pues no son tan antiguos, digamos, ¿vale? Y en temas de consumo, pues igual, tenemos una serie de productos emblemáticos en nuestro país que nada que ver con lo que teníamos en esta década y otros más que se han ido conociendo y que han sido reflejo y producto de la globalización en nuestro país. Y por cierto, hablando de globalización, vayan investigando el concepto de globalización. No es para ahorita, yo creo que lo vamos a ver en unas 3 semanas, entonces, para que no se me olvide dejárselos antes, se los anticipo desde ahorita. Busquen y traten de entender y ustedes dar una propia definición de qué es globalización, ¿vale? Ahora también, para esta época, se dio entre el 50 y 54 la carrera panamericana. Y esta despertó un interés importante de afición en el automovilismo. Vamos a platicar un poquito más adelante cómo nace el Autódromo Hermanos Rodríguez, que hoy ustedes ya conocen y que es emblemático en carreras en la Fórmula 1 en años recientes. Fue importante durante estos años, pero después se pausó un poco este deporte, y no en el mundo, al menos en México, ¿no?
En el 54 se celebró el centenario del himno nacional. Aquí para conmemorarlo, Ruiz Cortines llevó a niños de escuelas ahí al Zócalo y pues obviamente cantaron el himno nacional. Entonces fue bastante emotivo, uno por el significado, el nacionalismo que traemos y otra porque eran niños, ¿sale? Y en el 57 sucedió algo importante, un sismo de magnitud 7.8. Este fue uno de los sismos más fuertes. Cuando nosotros recordamos, y creo que apenas acaba de pasar septiembre por la conmemoración del terremoto del 85 y de 2017, siempre pensamos en esos 2 años, 85 y 2017. Sin embargo, en el 57 también fue uno de los temblores más importantes y que dejaron huella porque ese temblor hizo que cayera el ángel de la independencia. Entonces, la foto que ven acá en la parte inferior es cómo amaneció el ángel. O sea, ya nada más se veía el pedestal donde había estado porque el ángel había caído. Y no solo fue el tema de infraestructura, o sea, ahí sí, sí quiero que sean un poquito más sensibles en el aspecto del estudio, digamos, de este fenómeno, que ni es político, económico, social y cultural, o sea, fue un fenómeno natural, un sismo, pero sí sus repercusiones, porque para la población, el que cayera el ángel de la independencia, que es un ícono de nuestro simbolismo nacional, pues fue bastante impactante, o sea, era algo que no se visualizaba y para muchos o para una población importante auguraba que que íbamos a estar mal, o sea, que el país iba a tener problemas. No fue tan al corto plazo porque ya estábamos en el 57, a poco tiempo, digamos, de terminar el sexenio de Ruiz Cortines, y el siguiente periodo no fue tan caótico, pero, o sea, no es como el tema de lo que implicó en realidad en efectos, sino más bien la percepción de la sociedad respecto a este acontecimiento, porque pues hoy, y sigue siendo vigente, después de que se volvió a colocar otro ángel de la independencia, es uno de los más representativos en temas de deportes, de victorias, o incluso es un lugar emblemático como centro o punto de encuentro para manifestaciones. Y acabamos de tener una reciente la semana pasada por el aniversario de los 43 de Ayotzinapa y que seguramente tendremos en 3 días para la llegada del 2 de octubre también, con conmemoración del movimiento del 68, y será emblemático como punto de reunión o como punto donde algunos de esos líderes de los movimientos, dan discursos, ¿sale? Entonces, hoy, y yo creo que de los 80s, 90s a la fecha, eso ha representado el ángel de la independencia, pero en la década de los 40, 50 era más el símbolo que reflejaba, pues sí, nuestra independencia y que reflejaba también el cómo estaba nuestra nación. Entonces, el que cayera, pues no fue un buen augurio. ¿Vale? En cuanto a temas culturales, ¿cuántos de ustedes han leído El Llano en Llamas? Levanten su manita, por favor. Hayan leído, ¿eh? No, nada más la levanten por 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bajen la mano, gracias. ¿Quiénes han leído Pedro Páramo? Levanten su manita, porfa. Ok, 10, 11, 12, 13. Ok, hay un poquito más que con el primero, El Llano en Llamas. El primero que escribió Juan Rulfo fue El Llano en Llamas en el 53. De los relevantes, no me refiero a que fueron los únicos libros que escribió. Gracias, pueden bajar su mano.
Después, en el 55, vino Pedro Páramo y han sido de las publicaciones relevantes, emblemáticas de cultura general que sí o sí debemos leer. Entonces, andamos 60 conectados aquí. No estamos, para el primer caso del Llano en Llamas, estamos en un 10%. Y para el segundo, apenas en un 20%. Entonces, ¿cómo decirlo? Ese concepto de cultura general como que no aplica tanto con el grupo que tenemos acá. Yo sé que siempre andan ocupados, que la carrera exige mucho, que algunos ya trabajan, pero cuando tengan oportunidad, lean, a lo mejor no los dos, pero lean alguno de ellos. Eh, mm, Uno, por conocimiento, y dos, sí, por cultura general, ¿no? Entonces, esto segurísimo viene en su examen, así que se mencionan porque marcan, de alguna forma, quienes ya los han leído, tienen un poquito más de contexto de la importancia y la relevancia de los temas que se tratan, ¿vale? Para la época, pues de alguna manera reflejan un poco el ser de nuestra nación. Para este periodo también murieron algunos de los personajes culturales importantes de los que hablamos en la época de oro, eh, y que hablamos en años atrás durante el muralismo y que fomentaron la cultura de nuestro país. ¿Quiénes fueron? Jorge Negrete en el 53, Frida Kahlo en el 54, Diego Rivera en el 57, Pedro Infante en el 57, y es con quien ya habíamos platicado. Cuando muere él es cuando muchos plantean que acaba el cine de oro. O sea, todavía hay otros artistas importantes, pero ya no lo identifican como el cine de oro. Y José Vasconcelos, que vimos ya con anterioridad en algunos periodos, que fue uno de los precursores importantes para fomentar campañas de alfabetización en nuestro país. También se da la consolidación del cine mexicano con nuevos personajes distintos a los que ya habíamos platicado, Pedro Infante, Jorge Negrete, que pues, estaban en la época en la que acababa su importancia cultural, y aparecían una nueva generación de personajes culturales importantes que marcaron también nuestro país, entre ellos Pedro Vargas, Agustín Lara, María Félix, Dolores del Río. Y con María Félix hago una pausa importante porque ¿quién de ustedes ubica, bueno, más bien, quién ubica a María Félix y qué refleja o reflejaba más bien, María Félix como personaje icónico en nuestra cultura? Ayúdenme levantando la mano, porfa. Adelante, Daniela. Buenas noches, profesora. Bueno, para mí María Félix es como el estatus, ¿no? En esa época, el estatus al que aspira una mujer que tiene un carácter fuerte, que sí o sí sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Y pues más que intimidar o, o, o como aspirar a lo mejor, la mujer mexicana fuerte, independiente y poderosa de cierta forma. Ok, muchas gracias, Daniela. Otra Daniela, Daniela Colorado, ¿verdad? Adelante. Sí, igual creo que, como dijo la compañera, y creo que se pudiese como resumir como en feminismo y también creo que internacionalización, porque especialmente en París nos hizo presencia de México. Por supuesto, sí, con toda la razón. Gracias, Daniela. Adelante, Diego. Sí, pues yo creo que un poco como el lujo, ¿no? La opulencia, el aspirar, ¿no? Un poco de aspiracionismo y también ese sentido como de, pues, que era una mujer que justamente como lo dijeron, ¿no? Que tenía como muy pensado lo que quería hacer y cómo quería hacerlo y cuánto quería hacerlo. Y al mismo tiempo, pues, todo este lujo entre sus mansiones, los cocodrilos que son, creo que son de Dior, ¿no? Mucha opulencia. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diego. Es correcto, lo que mencionan Daniela y Diego es importante. Y ahora alguien comentó, creo que fuiste Daniela Colorado y también un poco Daniela Itzel,
empieza a reflejar y ya identifican, o sea, si vemos un poco la historia hacia atrás, identifican al personaje de María Félix como uno de los íconos de esta época, feminismo, de empoderamiento tal vez, solo que no lo fue. O sea, cuando nos ubicamos, cuando lo vemos a postiempo, pues sí, vemos ese carácter fuerte de una mujer que tenía autoridad, que no se dejaba utilizar o que no dejaba que nadie la maltratara. Pero no perdamos de vista que todavía estamos, o sea, estamos al final del cine de oro en México. Y el cine de oro, ¿qué reflejó en sus películas? Por ejemplo, el machismo, el alcoholismo, mm, mm, que los hombres eran mujeriegos, que las mujeres particularmente eran sumisas, que el hombre las podía engañar con una, con otra y con cuantas quisiera, pero las mujeres estaban hechas para soportar lo que el marido quisiera. Y tristemente, esto que reflejaban era el día a día de la vida cotidiana. Y no solo así nos conocieron en el mundo, sino que así fue creciendo la población mexicana. Eso ha sido bien difícil de quitar, de modificar y de entender, ¿vale? Yo creo que todavía estamos en un camino, pero también tenemos otro concepto importante, el feminismo, que creo que con el paso del tiempo ha tenido sus aplicaciones dependiendo de las circunstancias, ¿sale? Entonces, van a tener una pequeña tarea. Dado que esta semana es su examen, no, no la voy a dejar como tan cercana. Si no me equivoco, y haciendo un paréntesis antes de continuar para comentar lo de la tarea, si no me equivoco, la siguiente semana se supone que es la semana cultural y lúdica y teníamos entendido que no hay clases. Si eso sigue vigente, su tarea la van a entregar el día 13 de octubre. Se los pongo aquí en el chat. Déjenme ver, 13 de octubre. Ok, ¿qué van a hacer con esta tarea? Es máximo una cuartilla, ¿sale? Es una opinión. Cada uno tiene que escribir qué opina respecto al feminismo y cómo éste ha evolucionado. Entendiendo que ustedes en la actualidad están más inmersos en el concepto, hemos visto más movilizaciones sociales respecto al feminismo o amparadas en el feminismo, pero también hemos visto consecuencias que probablemente no son las más positivas. Entonces, lo que quiero que hagan y me den su punto de vista es si para ustedes el feminismo en nuestro país, ojo, solamente acotado a lo que estamos viviendo aquí en México, ¿sale? Sé que tienen información de todos lados, no quiero que me definan, que me entreguen una tarea que me digan, el feminismo es esto. No, no me interesa la definición, porque esa la podemos buscar y listo. Me interesa su opinión. ¿Qué piensan respecto al feminismo y cómo lo han vivido en su día a día? Si ello ha implicado un cambio cultural, si es una moda o qué representa para ustedes. ¿Sí me explico con la tarea, chicos? Sí, todo bien. Sí, Va, perfecto. Ok, entonces, estando claro eso, regresamos con María Félix. Hoy muchas mujeres lo comentan. Es que María Félix en su época era ese ícono feminista. La realidad es que no. O sea, todavía vivíamos en un país culturalmente hablando en el que se reprimía la voz de la mujer. Era importante, por supuesto, era una mujer guapísima, por supuesto, y que era reconocida en el mundo. Había muchos personajes importantes que quisieron haber tenido algo más allá con María Félix, pero sí su carácter era fuerte. En algún momento escuchaba a un analista
político y tocaba el tema de María Félix, porque fue un personaje que directa o indirectamente repercutió en algunas de las decisiones políticas. A nivel histórico no hay tal evidencia, pero sí hay como algunos libros o entrevistas con personajes que hablan sobre esa importancia ¿cómo decirlo? Relación que tuvo María Félix con algunos del sector político de nuestro país o de la élite política. Entonces, decía este analista que María Félix era esa mujer empoderada que estaba fuera de época. Y por supuesto, porque los 50, inicios de los 60, pues las mujeres no tenían tanto peso. Tan así que acabamos de ver que apenas en este sexenio se había otorgado el derecho al voto a la mujer. ¿Vale? Entonces, no se tenía el peso que hoy se tiene. ¿Cuánto tiempo nos ha costado si tomamos como referencia que a partir de este periodo de gobierno se le empezó a dar ahora sí un reconocimiento tanto político como cultural a las mujeres, en este caso con Frida Kahlo, por ejemplo, y cuántas décadas nos llevó para que fueran los personajes emblemáticos de empoderamiento de la mujer, o que habláramos en la actualidad, y hablo de los últimos 10 años, en los que el concepto de feminismo, desde sus diferentes vertientes, como cambio cultural que se espera tener en la nación, y en otros casos como moda, porque surge en otros lugares del país, del mundo, y en nuestro país también es importante traerlo e implementarlo, pues obviamente vemos que son 7 décadas que marcan una diferencia interesante, ¿sale? Entonces, la consolidación de nuestro cine mexicano se dio con personajes como ellos. Dolores del Río, también mujer, no tuvo el mismo, ¿cómo decirlo? El mismo reflejo que María Félix. O sea, yo creo que de todas las mujeres de la época, al menos actrices, la que tuvo ese perfil mucho más fuerte, indiscutiblemente, fue María Félix. Las demás, pues no. Y por ello, el resto de películas, cine que se hizo en nuestro país, siguió reflejando todavía esa sumisión de la mujer, ya no al extremo de las películas que veíamos, por ejemplo, de Jorge Negrete o Pedro Infante, ya no con ese nivel, pero sí todavía no con el poder de decisión. Eso va a venir a cambiar años más adelante y ya lo platicaremos, ¿va? Hasta aquí, ¿dudas, chicos? No, ninguna. Va, perfecto. Ok, entonces pasamos con el último aspecto cultural de estos años 50, de los últimos años de la década de los 50. Eh, el más representativo fue el tema de los murales o la manifestación del muralismo. No fue porque los muralistas solamente fueron e hicieron sus murales y ya, sino que fue un proyecto de Estado. Adolfo Ruiz Cortines, les decía desde que empezamos con el sexenio, traía una estrategia de gobierno interesante que quiso abarcar todas las vertientes en nuestro país y no descuidó para nada la cultural. Entonces se crearon los icónicos murales de la Biblioteca Central y de Rectoría. ¿Quiénes fueron de los artistas más importantes de esta época y de estas obras? Diego Rivera, Juan O'Gorman y David Alfaro Siqueiros. Y esos, pues ustedes los tienen tan cerca y pues creo que sí los han apreciado. Y si no los han apreciado, hagan una búsqueda. Hay un artículo sobre muralismo en Ciudad Universitaria y trae todos los murales, fechas y creadores de los murales que existen en Ciudad Universitaria, ¿no? Y eso como cultura general. No va a venir en su examen, pero sí como cultura general, ¿vale? Siguiente aspecto de gobierno de Ruiz Cortines, el tema social. Los temas sociales en nuestro país siempre han sido complicados.
y han sido complicados porque la manera en la que el Estado los resuelve no necesariamente ha sido la esperada por cada movimiento social. Ustedes recordarán que en sexenios anteriores ya habíamos platicado sobre de que los movimientos sociales, principalmente los sindicatos, se habían levantado con dos exigencias particulares, el incremento salarial y la democracia sindical. Pues para este periodo de gobierno con Ruiz Cortines, si bien los movimientos no se dieron al inicio de su sexenio, sí fueron al final, entre el 57 y 58, que ya dejaba el gobierno, es donde aparecieron estos movimientos sociales. ¿A partir de qué? Pues de la poca estabilidad económica que teníamos. Teníamos crecimiento, pues un poco, no estábamos tan mal. Hubo devaluación, por supuesto, eso impactó en la economía de las familias y pues obviamente eso no alcanzaba para lo que cada familia requería. Y aunado a eso, seguíamos con problemas de charrismo sindical. Entonces, las exigencias siguieron se mantuvieron durante estos movimientos. Los principales movimientos de este sexenio fueron sindicato de telegrafistas, de petroleros, de ferrocarrileros y magisterial. Los telegrafistas hicieron una huelga en el 58 que incomunicó al país completo. Entonces esto, o sea, sí detuvo las actividades en nuestro país. Los petroleros amenazaron con ir a huelga, pero no se concretó. Hicieron paros, por supuesto, pero no se llegó a una huelga. Los ferrocarrileros también realizaron paros en diferentes sectores clave del país. Hicieron una huelga que también tuvo impacto importante, no como la de los telegrafistas, pero sí impactaron o paralizaron la actividad económica de la nación. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Obviamente no iban a solucionar el tema. Vimos que en el periodo pasado hubo un poco, se intentó solucionar el tema del incremento salarial, se les dio un incremento básico del 12% y pues más o menos subsanó. Pero el que tenía que ver con la democracia sindical pues fue completamente ajeno a una solución. Pues con Ruiz Cortines no hubo cambios. La respuesta, más que solución, y por eso en el slide les pongo solución entre comillas, porque no se solucionaron las exigencias, no se solucionaron los movimientos, pero sí se reprimieron con el ejército y con la policía. Y se reprimieron de tal manera que los principales líderes fueron encarcelados. Y todo esto fundamentado, como en el periodo pasado, en el Código Penal, en el artículo que amparaba el delito de disolución social. Entonces, esto reflejaba la mano dura de Ruiz Cortines. Y no solo de Ruiz Cortines, ya empezamos a ver que desde Miguel Alemán teníamos ese autoritarismo visible y el autoritarismo visible en cómo tratar y cómo solventar los problemas sociales. Se supone que las políticas de Estado siempre deben estar con foco principal en la población o en la sociedad. Pues lo interesante es que todas las políticas de Estado estipuladas que beneficiaban a la sociedad siempre se vieron opacadas por la represión a sus movimientos sociales. Y estos no fueron excepción, telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros. Pero también apareció el movimiento revolucionario del magisterio. Este movimiento fue liderado por Otón Salazar. En alguna de las manifestaciones, ¿alguien sabe de dónde era Otón Salazar o conocen a Otón Salazar? ¿Nadie? 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 Ok, Otón Salazar fue un maestro normalista. Han escuchado mucho de los normalistas. Bueno, pues Otón Salazar es uno de los emblemáticos normalistas de, si no me equivoco, es de Guerrero. En algún momento de la vida fue diputado
no recuerdo bien el periodo, eso se los investigo, pero fue mucho antes de que apareciera el movimiento revolucionario del magisterio. Cuando aparece este movimiento, dado que él fue el líder, bueno, no se les ocurrió, planearon tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, las que están en el centro de la ciudad. Entonces, ocuparon esas instalaciones para demandar lo mismo que los sindicatos, incremento salarial. Comenzaron unas negociaciones con el Estado, pero esas negociaciones fallaron, como siempre fallan las negociaciones entre movimientos sociales y Estado. Eso provocó que Otón Salazar fuera detenido y encarcelado por el delito de disolución social. Sus seguidores o todos los del movimiento revolucionario también fueron reprimidos, algunos de ellos desaparecidos. Precisamente tras la toma de la SEP, fue uno de los golpes más fuertes al Estado, porque nunca se había visto un movimiento que tomara las instalaciones de una Secretaría de Estado. Entonces, era un golpe directo. Y obviamente hablamos de un presidente de mano dura, autoritario, y pues no iba a dejar que esto pasara por alto. Entonces, en ese mismo momento, pues fueron a reprimir. Algunos de los seguidores y personajes importantes de Otón Salazar fueron desaparecidos, nunca se supo de ellos. Entonces, el movimiento en general fue reprimido y con su líder encarcelado, pues no era tan fácil que el movimiento se mantuviera vivo. Esa fue la solución, entre comillas, que tuvo Ruiz Cortines con los movimientos. Encarcelar a sus líderes o encarcelar a las cabezas, amparados en el delito de disolución social, para que se calmaran los movimientos. Obviamente, nadie en sus 5 sentidos, después de ver que su líder fuera encarcelado, pues iba a continuar el movimiento. Entonces, esto paró los movimientos en las últimas semanas de gobierno de Ruiz Cortines. Entonces, cuando él entrega el gobierno, pues lo entrega, entre comillas, sin movilizaciones sociales. Pero no es porque no existieran, sino porque las había reprimido. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Todo bien. Todo bien. Va. Ah, yo sí tenía un... Adelante, Es que, adelante. bueno, mencionó que uno de los principales movimientos fue de telegrafistas, pero bueno, es que no se me ocurre como que pudieran pedir o algo así, exigir. Incremento salarial y democracia sindical. Ah, ok, Todos muchas los gracias. movimientos se basaron particularmente en estas dos exigencias. Algunos probablemente no tenían el tema de tener un líder charro, pero sí de pedir incremento salarial. Ese estaba de jalón en todos, o sea, todos los movimientos sociales de esta época. Vale, muchas gracias. Por nada. De este periodo nos falta ver dos cosas importantes. ¿Se acuerdan? Déjenme ver si por aquí tengo. Cuando hablamos sobre la llegada, sí está. Cuando hablamos sobre la llegada de Adolfo Ruiz Cortines, se platicó sobre un personaje importante, Ernesto Uruchurtu Peralta, que fue el jefe de departamento o regente del Distrito Federal. Es importante que platiquemos de él y sus aportaciones durante este sexenio. Ahorita ya no nos da tiempo, ya faltan 13, 14 minutos para concluir, entonces sí son varias cosas relevantes, yo creo que las vemos el día de mañana. Acortamos un poquito el temario para que mañana podamos concluir y el miércoles hacer nuestro examen, ¿va? Entonces vamos a entrar en el detalle de lo que hizo Uruchurtu Peralta en el Distrito Federal y vamos a hablar un poquito también sobre política exterior durante este gobierno. Y yo creo que con eso tenemos suficiente para cerrar el sexenio. Ahora, ¿dudas hasta aquí del temario? Ninguna. Va, perfecto. Ok, sin dudas, entonces pasamos al otro tema. El examen lo teníamos agendado para el día miércoles 1 de octubre a las 7 de la noche de manera presencial.
todos ya recibieron el correo o el comunicado de la coordinación o de la dirección creo fue, en el que se suspendieron actividades presenciales en las instalaciones de la facultad y que toda actividad tenía que ser llevada de manera virtual. Eso nos lleva a que no vamos a tener nuestro examen presencial, va a tener que ser virtual. No sé qué cosas del destino están pasando, pero desde el primer parcial y hasta ahorita no hemos, o sea, y eso que el primer parcial lo dividimos en 2, no hemos podido tener nuestro examen presencial. No sé, el destino tiene algo en contra de que estemos en instalaciones físicas. Ya lo tendremos que evaluar para el parcial 3. Yo creo que casi la última oportunidad que tenemos de hacerlo presencial. Sale completamente de mis manos y de las de ustedes. Es comunicado oficial y pues nos amparamos con eso, ¿va? Pero eso no quita que el examen se mantenga para el día miércoles. Entonces, yo creo que el día de mañana voy a estar, dependiendo cómo terminemos los temas, por la noche voy a estar configurando el examen, pues ahora sí ya con la claridad de todos los temas dados, para que esté habilitado el día miércoles. Mismo caso que en exámenes anteriores. Va a estar habilitado entre las 9 y 10 de la mañana y se cerrará a las 11 de la noche, yo creo, 11, 12 de la noche, para que tengan oportunidad de elaborarlo. El examen, mismo caso, es de 1 hora como máximo. En el momento en el que lo inician, tienen 60 minutos para completarlo. Las preguntas son secuenciales, no contestan una y avanzan, no hay manera de regresar. Las preguntas van a ser del mismo estilo que en exámenes pasados, abiertas, opción múltiple, relacionar columnas, verdadero y falso, completar oraciones, etc. ¿va? La dinámica ya la tienen dominada, entonces